Bienvenidos al curso de R con RStudio. El día de hoy aprenderemos a representar gráficos estadísticos. Empecemos. R nos provee una variedad de funciones que nos permiten mostrar datos y resultados estadísticos de forma gráfica. Nosotros, en esta sesión, vamos a presentar los principales casos considerando el tipo de variable a graficar, ya sea cuantitativa o cualitativa. Gráficos para una variable cuantitativa. Las variables cuantitativas son aquellas que expresan un carácter o característica mediante un número real. Asimismo, las operaciones aritméticas definidas sobre estos datos sí tienen sentido. Vamos a empezar hablando sobre la función boxplot, el cual nos permite crear un gráfico de cajas de una variable cuantitativa. La estructura básica es la siguiente. Colocamos la función y dentro del paréntesis los argumentos. En este caso, para esta función, el argumento x hace referencia al vector numérico con los datos que se van a usar para crear el gráfico boxplot. Además, la fórmula es una fórmula con una estructura x, g, que indica lo siguiente. Las observaciones del vector x serán agrupadas de acuerdo a los niveles del factor g, es decir, nuestra variable cuantitativa va a estar agrupado en función de una variable cualitativa, que es un factor. Subset es el vector para especificar un subconjunto de observaciones a ser usadas en el proceso de ajuste. Data o data es el dataset o conjunto de datos donde va a estar contenida nuestra variable x que va a ser graficado. Col es el argumento para el color, el cual va a ser un vector con los colores a usar en el cuerpo de las cajas. Main, como ya sabemos, es el argumento que nos brinda el título principal del gráfico. Y names, el vector con las etiquetas a ser mostradas en nuestro gráfico boxplot. Veamos la aplicación mediante un ejemplo. Ejemplo 01. Vamos a escribir nuestro gráfico de cajas escribiendo la función boxplot y colocando dentro los argumentos. Por ejemplo, en este caso colocamos como argumento x, el cual es nuestro vector numérico con los datos que vamos a usar. El siguiente, iris, es decir, dentro del dataset iris vamos a utilizar la columna que corresponde a sepal length. El color que vamos a indicar de nuestra caja va a ser light blue y le pondremos un título principal simplemente de sepal length. Ejecutamos y obtenemos el gráfico que se ve a la derecha. Ahora, note que nuestra variable cuantitativa, en este caso estamos usando el sepal length y está contenido dentro del dataset iris. Por eso estamos utilizando el símbolo de dólar para poder señalarlo. Recuerden eso. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 02. Recordemos que en sesiones pasadas nosotros obtuvimos un gráfico de cajas utilizando la función par y la función plot, el cual es el siguiente. Ejecutamos. Y ahí está, tenemos el gráfico de cajas. Ahora, nosotros podemos realizar gráficos de cajas de esta misma forma utilizando la función boxplot. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Colocamos la función par para señalar que queremos una estructura de gráfico de una fila y dos columnas, similar a lo que está aquí en la parte derecha de su pantalla. Ahora, colocamos la función boxplot para graficar la primera caja. Indicamos el dato, que en este caso es iris sepal length, y además lo vamos a agrupar de acuerdo a especies. Es decir, estamos utilizando el argumento de la fórmula que hemos visto en líneas arriba. Aquí, una estructura XG que indica lo siguiente, esto. Estamos agrupando sepal length por especie. El vector de color, en este caso es un vector, estamos utilizando la función C de concatenar. El color que nosotros vamos a colocar es light blue, pink y orange para cada una de las tres cajas que se van a crear. Además, colocamos un título principal que llamaremos a tamaño de sépalo. Ejecutamos cada uno de ellos. Ahí está, tamaño de sépalo. Y colocamos unas rejillas mediante la función grid. Vamos a colocar el segundo gráfico. En este caso utilizaremos también la estructura de fórmula, es decir, agrupando por especies,
pero del sepal width. Colocamos los colores también y el título principal. Ejecutamos y colocamos también las rejillas. Y listo, tenemos el gráfico. Note que en este caso, dentro del título principal, estamos colocando A, tamaño de sépalo, y B, ancho de sépalo. Veamos un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a graficar el mismo ejemplo anterior, pero con cajas horizontales y un grid de color verde. Colocamos la función par nuevamente para establecer el tipo de gráfico, es decir, con una fila y dos columnas, haciendo uso del parámetro mFrow. Ejecutamos. Ahora vamos a colocar la función boxplot, indicando la fórmula, el color, el título principal, y además vamos a colocar horizontal igual true. Esto quiere decir de que vamos a seleccionar o vamos a querer que nuestras cajas estén de forma horizontal. Ejecutamos y vemos que el gráfico está de forma horizontal. Y ahora vamos a colocar el grid, pero con un color verde. Ahí está. Lo mismo para el ancho de sépalo. La función boxplot, la fórmula, en este caso el sepal width por especie, los colores, el título principal y nuevamente horizontal true. Ejecutamos y ahora colocamos el grid de color verde. Y ya está. Hemos mejorado el gráfico un poco y además hemos colocado nuestra caja de forma horizontal. Ahora hablaremos acerca de la función ist, el cual nos permite crear un histograma de la variable cuantitativa. La estructura básica es la siguiente: la función ist y los argumentos de dicha función, donde x nuevamente es el vector numérico con los datos que vamos a usar para crear en este caso nuestro histograma. Breaks es el argumento que indica el número aproximado de clases o un vector cuyos elementos inician los límites de los intervalos. Frec es un argumento lógico que nos va a permitir establecer la frecuencia a mostrar. En este caso, si frec es true, el histograma presentará la frecuencia absoluta o conteo de datos para cada intervalo. Por otro lado, si es false, va a indicar que el histograma presentará frecuencia relativa en porcentajes. Por defecto, el argumento frec toma el valor true, es decir, va a presentar frecuencia absoluta, siempre y cuando los intervalos tengan igual anchura. Right es un argumento lógico también, que sirve para fijar intervalos. Right true significa que los intervalos son de tipo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Right false significa que los intervalos son de tipo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Call es el argumento que nos permite fijar el color de las barras. Call null nos devuelve barras sin fondo por defecto. Labels va a ser el argumento lógico o de carácter. Labels true coloca las etiquetas sobre cada barra. Además tenemos otros parámetros gráficos adicionales, como son main, xlab y lab y otros que ya conocemos. Veamos la aplicación de esta función mediante un ejemplo. Ejemplo 01. Vamos a realizar un histograma simple a uno más elaborado, incluyendo cada uno de los parámetros de la función ist. Veamos. Colocamos la función ist y le damos el vector de datos que vamos a utilizar para generar ese histograma. Y tenemos el histograma. Note que no tiene color y es una presentación simple de un histograma. Ahora vamos a agregarle la frecuencia false. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente: que ahora en lugar de presentar una frecuencia absoluta, estamos presentando una frecuencia relativa, es decir, la densidad. Por lo tanto, esto se mide en valores porcentuales. Ahora, volviendo a frecuencia absoluta, con frec true vamos a cambiar el color o vamos a darle el color a nuestro gráfico de barras. El color será color orange. ¿Listo? Volvió la frecuencia absoluta y tenemos que cada una de nuestras barras es de color naranja. Ahora vamos a agregarle un título con main y vamos a llamarle gráfico de barras.
Listo. Noten que cada vez que colocamos un nuevo argumento, nuestro gráfico va mejorando o en todo caso se hace mucho más vistoso o presentable. Ahora, para mejorar este gráfico vamos a colocar las etiquetas y colocamos labels true. Además, colocamos las etiquetas de el eje y el eje X. En el eje Y colocamos frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta aquí, y en XLab simplemente colocamos tamaño de sépalo. Ejecutamos y ya está. Como vemos, se está mostrando cada uno de los números que están en este gráfico de barras. Asimismo, los ejes han cambiado. X es tamaño de sépalo y Y la frecuencia absoluta. Ahora vamos a colocar una línea que se va a ubicar de forma vertical en la mediana de los datos. Y esa línea va a ser de color rojo y un grosor de 4. Ejecutamos. Ahí está. Estamos señalando la mediana de los datos. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, una rejilla grid de color verde. Listo. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo para mostrar cómo vamos a graficar varios histogramas dentro de un mismo gráfico. Para ello vamos a utilizar la función par, que es muy útil para este tipo de cosas. Decimos que queremos un gráfico con 2 filas y 2 columnas, en total 4 gráficos. Señalamos. Ahora vamos a graficar mediante la función ist cada uno de esos 4 gráficos. Colocamos ist igual a x igual a iris sepal length, es decir, sepal length es la columna de datos de cuantitativos que vamos a graficar. Una frecuencia true, ¿esto qué significa? Que estamos utilizando frecuencias absolutas. El color de nuestra barra será naranja y tendrá un título principal, tamaño de sépalo. Además, el eje Y se llamará frecuencia absoluta y el eje X, valor del tamaño del sépalo. Ejecutamos. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar la función mtext para decirle que ese es el gráfico número 1. Ahí está. Lo mismo hacemos pero con el sepal width, que como sabrás es el ancho de sépalo. Luego con el petal length, que es el tamaño de pétalo. Y luego con el petal width, que es el ancho de pétalo. Entonces ejecutaremos para cada uno. Asimismo, para cada uno de los gráficos colocaremos la función mtext para señalar cada uno de los gráficos al cual corresponde. Por ejemplo, en este caso sería segundo gráfico, tercero y cuarto gráfico. Ejecutamos a cada uno de ellos. Ya está. Gráfico número 2, tercer gráfico y listo, cuarto gráfico. Y como ven, podemos presentar mucho mejor nuestros datos estadísticos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.